Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Auguste Perret. Lo he llamado hormigón estético. Mirad, normalmente siempre estoy hablando, este verano he estado hablando de lo que son los artistas, digamos, contemporáneos más significativos. Ahora quiero empezar una serie distinta donde os hable de arquitectura por un lado y después os hable también de determinadas cuestiones de la historia del arte, o sea, determinadas pasajes en los cuales voy a subrayar un tema u otro. Hoy es el primer día y quería hablar de este hombre porque me parece muy interesante. Hoy, si veis cualquier arquitecto en cualquier sitio, os parece imposible que no se planifique una casa que no sea de hormigón armado, por quitando que pueda haber alguna en el bosque de madera y cosas así. Bueno, pues el primero, digamos, que lo difunde, y no porque no existiera, es este señor, Auguste Perret. Os tengo que decir que me he centrado en varias obras suyas que son muy conocidas, como por ejemplo, tengo que leer la fecha, el 1913, que es el de los Campos Elíseos, que es el primer monumento Art Deco que se hace en París. Después está 1922-23, tengo que ver la fecha porque todavía no me la sé, la iglesia de Notre Dame de Réchy. Y después en 1937 está el Mobiliario Nacional, todo esto en francés, pero como no sé francés os lo digo traducido, que es menos chapucero. Mobiliario Nacional de París. El Mobiliario Nacional me da la impresión que es un lugar donde se hace restauración de temas digamos, de los monumentos nacionales franceses, que son muchos, tienen un buenísimo patrimonio. Y después está en 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, él hace el barrio de Les Havres, incluida la iglesia de San José, que después va a ser monumento, se va a declarar por la UNESCO monumento histórico artístico. Mirad, al margen de lo que os pueda contar este señor, que voy a intentar ser un poquito más breve hoy, de este Auguste Perret, Les Havres, no sé si había estado en París, pero bueno, en una época que los españoles, había medio millón de españoles en París, en los años 70, entre hijos republicanos, nietos, los que visitábamos, etcétera. Les Havres, yo no sé francés, no sé cómo se dice, Le Havre, es una zona que en la Segunda Guerra Mundial los aliados bombardearon 103 veces. De verdad, habían abierto un foco abajo, entonces tenían que pasar, tenían que entrar como fuera. Y entonces se encontraron en la Segunda Guerra Mundial, de hecho hay un mensaje de De Gaulle en piedra, están todos los nombres de todos los que cayeron allí. Hay un mensaje de De Gaulle que dice, París ha sido destruida, pero Francia no ha perdido la guerra, ha ganado. Y entonces dice, viva la France, ¿no? Lo típico, ¿no? Son un poco chauvinistas, pero bueno, era también 80.000 personas después de la Segunda Guerra Mundial allí, el Sabres, se habían quedado sin vivienda. Entonces se lo encargaron a Auguste Perret, porque resulta, este señor, ahora lo contaré, nace en 1870 o 75, una cosa así, y ahora os contaré un poco su biografía. Y este señor es el primero, estamos en la modernidad, es el primero, ya tengo mi gato aquí abajo peleándose, es el primero que, no es el primero, es el que populariza, sería la palabra, la construcción de hormigón armado. Entonces, digamos, hasta un poco, hasta el siglo XX, hasta la Revolución Industrial casi, se utilizaba paredes maestras, se utilizaba arena de playa, se utilizaba piedra troceada, se utilizaban vigas, en fin, se utilizaban una serie de materiales que secan de fuera adentro. Tienen la ventaja que son porosos y no generan humedad como el hormigón, etcétera. Pero el hormigón armado, y a lo mejor una casita necesita un año para secarse. El hormigón armado, sin embargo, seca de dentro fuera y en horas, en poquísimo tiempo, aunque las obras cuando están hechas pues necesitan asentarse, etcétera, etcétera, no vamos a entrar ahí, ¿no? Y por eso la modernidad, las ciudades, a partir de la Revolución Industrial, final del 20, o sea, final del 19, principio del 20, se construyeron, se erigieron, sobre todo en el siglo XX. Entonces, este hombre pilla de lleno la modernidad y, de hecho, cuando es la Segunda Guerra Mundial, pues llaman a él, porque es el que controla ese material y es que el que es capaz de hacer en poquísimo tiempo erigir viviendas. Por favor, seréis tan amables, me están pegando empujones. Viviendas para 80.000 personas, aquí se me cae el barco este. Y es lo que hace. Entonces, aunque yo os voy a hablar de una serie de monumentos suyos que hace pues con hormigón, etcétera, como la Casa Franklin, etcétera, tiene un montón de monumentos que son emblemáticos. En concreto, yo
pienso que lo más importante que hace es en poquísimo tiempo hacer un reto maravilloso de conseguir darle vivienda a 80.000 personas que se han quedado totalmente en la calle, que París en invierno es duro, tiene una temperatura súper fría, a lo mejor están en mes de mayo que es primavera y están a 2 grados, cosas así. Yo decía, madre mía, pero es que aquí nunca hay verano ni primavera o qué. Y entonces pues se quedaron sin viviendas, totalmente sin vivienda, y lo consiguió hacer con una... ellos tienen fama de buenos urbanistas, tienen una tradición de buenos urbanistas, y entonces consiguió poner en pie todo un barrio que es prácticamente una ciudad, porque 80.000 personas son muchas, en un cortísimo espacio de tiempo, con una urbanización maravillosa y con una distribución espacial fantástica. Y por eso, digamos, este señor se le recuerda por muchas cosas, pero en concreto por eso, porque el tiempo ha ido agigantando su figura. Y sabéis que el tiempo pone todo en su sitio, ¿no? Entonces, como fueron cosas como muy atropelladas, y os he dicho que bombardearon los aliados 103 veces esa zona en concreto de París, porque necesitaban abrir un espacio para que las tropas entraran. Ya había sido Normandía, ya había sido tal, y necesitaban entrar ahí todavía, porque los nazis estaban todavía por ahí pululando. Entonces, ya sabéis que cuando los militares, cuando son profesionales y no partisanos, pues llevan una planificación, llevan ingenieros, llevan no sé qué, no se cortaron ni tres. Allí arrasaron a saco paco, y esto lo hicieron muy bien. Y el que lo hizo en concreto fue Peret. Os puedo contar, antes de empezar a relatar un poquito su vida, que este señor era un estudiante maravilloso, que su padre huyó de la Comuna de París. Entonces, cuando consiguió la amnistía, él había nacido, entonces me parece que en el año 85, cosas así, toda la familia volvió. Él nace en Bauxelles, que es en Bélgica, pero el padre era muy emprendedor y organiza una empresa de construcción, ¿no? Y utiliza el hormigón armado. Y entonces, pero mirad, os tengo que decir una cosa. Muchas veces se dice, en el Renacimiento se descubrió la pólvora, no sé qué. No. La pólvora se había descubierto cientos de años antes. Pero el problema es la repercusión social. ¿Cuándo tiene repercusión social? Pues esto pasa algo parecido. Este señor es el que hace que el hormigón armado tenga repercusión social, que se hagan ciudades y ciudades por todo el mundo donde albergar miles y millones de personas con un material que antes de él pues no se hacían las cosas. Él hacía iglesias, levantaba barrios, una cosa tremenda. ¿Y qué estaba yo contando? Pues... que en el Renacimiento realmente no es que de pronto son todos inteligentísimos, no, es que hay una repercusión social de un montón de cosas que se habían descubierto con anterioridad y que a partir de entonces van a ser usadas y tienen una grandísima repercusión. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito su vida. Así ya sabéis lo que quiero deciros. El padre tiene una empresa de construcción, una empresita, entonces él está trabajando con su padre. Él se matricula en arquitectura, pero aunque es un alumno muy laureado, porque es listísimo, cuando tiene 23 años lo abandona y se pone a trabajar con la familia. Entonces, como es muy listo y se da cuenta que el material que están utilizando va a tener mucho tirón, él, digamos, hace un despacho de arquitectura donde está él, es Perret Frère o algo así, Perret hermano, ¿no? Y organiza también una constructora para que, digamos, ellos tengan el proyecto y a la vez ellos tengan que sean los que construyen también. Y vaya que construyeron, hicieron cosas, hicieron muchísimas cosas. Y siempre en compañía de su hermano Claude, y no me acuerdo cómo se llama, porque son tres hermanos y los tres están en arquitectura, en la escuela de arquitectura, que entonces era escuela de bellas artes, pero que, digamos, albergaba también lo que eran arquitectos. Ya sabéis que después de la revolución industrial, antes los arquitectos realmente hacían villas, llevaban una albañil, digamos, con muchísima experiencia, un jefe de obra, y entonces ellos, digamos, se dedicaban pues a coordinar lo que era el embellecimiento de los palacetes y los palacios y tal. Pero a partir de la revolución industrial, después de la revolución agrícola, se desplazan miles de personas a las ciudades de la noche a la mañana, y entonces las ciudades tienen unos retos tremendos de tener que construir, darle vivienda a muchísimas personas que están en condiciones insalubres. En el caso de París, más todavía, fue puntera en eso, que lo hizo el conde no sé qué, o el marqués, no me acuerdo cómo se llama, que fue alcalde, y bueno, vaya. Y también porque, en fin, Napoleón se carga el París medieval para que las tropas puedan entrar ahí, en fin, porque ya sabéis que París tiene, en el siglo XIX, pues tiene la Comuna, tiene unas revoluciones, tiene tal. Bueno, conclusión, que consiguen tener un urbanismo maravilloso, son muy punteros y el resto de ciudades les copian. Y bueno, voy a ver si os cuento un poquito todo lo que es la vida de este señor.
es muy interesante porque toda su existencia, he de deciros que lo más importante también que se me ha olvidado, que Jean Generet, o sea, Gris Le Courvoisier, alias Le Courvoisier el Cuervo, tiene un apellido español, Gris. Fue discípulo suyo y estuvo trabajando con él de aprendiz, de arquitecto a aprendiz, no era tonto de Le Courvoisier, con quien se fue. Y por supuesto le hizo todo con hormigón. Y marca totalmente el siglo XX. Bueno, ya se lo cuento. Como he dicho antes, me voy a centrar en una serie de piezas que son el Teatro de los Campos Elíseos, que es la primera obra art déco, la iglesia de Notre Dame de Récit, ¿cómo se llama? El mobiliario nacional, no me acuerdo, y bueno, el edificio del Consejo Económico y Social y el barrio de Sabres. De vez en cuando tengo que mirar las fechas porque no me sé las fechas, no me sé todas las fechas. Cada día me sé las fechas aproximadas. Por ejemplo, el Teatro de los Campos Elíseos de 2003, de 1913. Me sé cositas así puntuales. Bueno, él nace el 12 de febrero de 1874, nace el 12 de febrero de 1874 y muere el 25 de febrero de oca a oca, y tiro porque me toca con los febreros, en 1954. No lo he calculado yo, pero ¿qué es lo que tendrá? Bueno, pues 70 y tantos. Y además los hermanos se vinieron a morir, siempre estoy haciendo yo cuentas con este tema, se vinieron a morir por las mismas fechas. Él es un arquitecto francés que es pionero en el uso de, ¿cómo se llama? Hormigón armado, en la arquitectura. Y destaca muchísimo una de las casas singulares que hace, no es la primera, no me acuerdo cómo se llama, es la Rue Franklin, la de Rue Franklin. Bueno, es deciros que destaca, como he dicho antes, en 2013 el Teatro de los Campos Elíseos, que primero art déco, os lo voy a repetir varias veces porque voy a estar rondando estas piezas. Es que tengo que acotar piezas porque es muy difícil hablaros de toda la vida de un señor en un cuarto de hora, 20 minutos. Y realmente lo que quiero es destacaros algunas cosas en concreto. De hecho, una de las piezas que hace, él muere antes y la terminan a los 2 años. Y hace la iglesia y todo con hormigón. Es un poco extraña. Pero no está nada mal. ¿Y qué puedo decir? En 1922 a 1923 hace la iglesia de Notre Dame de Raincy, que os he dicho antes, estoy pasando revista a todo lo que os voy a hablar. En 1937 hace el Mobiliario Nacional de París y en 1937-39 hace el edificio del Consejo Económico, Social y Ambiental de Francia. Es una traducción torpe la que he hecho. Me imagino que sería el Ministerio de Obras Públicas o traducción simultánea al francés, yo no tengo ni idea, porque es que muchas veces incluso pasan en inglés con el pregnant o en francés je suis constipé, ¿no? Sí, o sea, quiero decir que tenemos igualdad, homofonía, pero después los significados no tienen nada que ver, porque je suis constipé, que estás malo de la barriga, no que estás resfriado. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene que el Les Sabres lo recupera el barrio porque 80.000 personas se han quedado sin vivienda y hace también la iglesia de San José. Todo esto lo he puesto en el blog, para reemplazar los edificios que han sido destruidos por la guerra, por los bombardeos, que han sido 103 en la Segunda Guerra Mundial, y su reconstrucción de la ciudad es ahora monumento histórico artístico de la humanidad por la UNESCO, que lo declara. Es bonito. Yo estaba viendo, bueno, tiene unos trozos que son mejores que otros. Voy a empezar a estructurar su vida, a no ser desestructurada, que me diría un hermano mío. A ver, organización. Nace en Ixelles, Bélgica, porque su padre ha participado en la Comuna de París, y entonces hasta que no, digamos, se le concede, no sé cómo se llama, el perdón o como sea, pues no vuelve con su familia, están allí. El padre, por lo visto, es emprendedor y organiza una empresa de construcción, empresita familiar. Y él dice que desde pequeño está totalmente involucrado en lo que está haciendo el padre. Pasaba como lo que os conté ayer de Richard Serra, que el padre trabajaba la colocación en una acería para hacer, digamos, un trabajo extra con más ingresos, colocando tubos. Él se coloca allí y al final, para hacer literatura inglesa, y al final acaba siendo escultor. Bueno, pues pasa lo mismo. El padre tiene una empresa y desde pequeño, que es como sorprenden los oficios, está en contacto con lo que es la construcción, etcétera, etcétera. Entonces los tres hermanos obviamente se van a la escuela de arquitectura
a principios del siglo. Bueno, el padre había sido con anterioridad cantero y se refugia después de las comunas en París y él recibe una educación inicial de arquitectura bueno, dentro de lo que es la empresa familiar, dentro de lo que es el ámbito doméstico de ellos. Bueno, y he aceptado en el curso de arquitectura en la Escuela de Bellas Artes. Ya he dicho que en 1880 el padre, como ha obtenido el perdón de lo que se le acusaba, pues vuelve a París y entonces, pues en cuanto puede, mete a los hijos en la Escuela de Arquitectura, que están los tres hermanos. Él me parece que es el hermano del medio, que son Gustavo y Claude, no sé cómo se dirá en francés, Gustave y Claude. No tengo ni idea en francés. Bueno, él estudia con Julien Guedet, que es un neoclásico. Estudia en París, ten en cuenta que está en todo lo suyo en el siglo XIX, es la capital del mundo cultural y bueno, no, eh, realmente es importantísima, entonces hay muchísimos movimientos. Pero él, en las cosas que hace, en los proyectos, incluso se adelanta 30 años, lo que va a ser la modernidad, se adelanta también a lo que va a ser el estilo internacional. Y bueno, él también estudia con Charles Garnier la construcción de la ópera de París. Bueno, más allá o sea, va a tener también maestros muy punteros y más allá del racionalismo neoclásico que aprende, porque sí, el primer proyecto, digamos, de casa singular tiene unos tintes muy neoclásicos y todo esto lo aprende de Gaudet en particular. Bueno, Perret primero, digamos, hace una estructura de los edificios con nuevos materiales. Al poner un material que es muy sólido, muy resistente, no tiene que hacer una pared que soporte todo el peso, que después cuando ha habido movimientos sísmicos, como ha pasado en Italia, en pueblos antiguos, pues todo el pueblo se ha venido abajo, ¿no? Sino que al utilizar todos estos materiales tiene que hacer menos columnas y tiene, digamos, espacios muchísimo más amplios, tiene también más libertad a la hora de hacer una distribución espacial con el hormigón armado. Bueno, y aunque se considera un estudiante brillante, como he dicho, él tiene que dejar la escuela cuando tiene 23 años. Decide dejar la escuela y entonces monta un despacho de arquitectos donde está él y los otros dos hermanos están en la constructora, pero vamos, que son todos socios. Él dice que es Perret un frère, así como se llame en francés. Trabajan todos para la empresa del padre. Bueno, inmediatamente empieza a experimentar con hormigón. En 1930, su primer proyecto, realmente no es su primer proyecto, pero es un proyecto que queda para la historia, como he dicho antes, que es el de los apartamentos de la Rue Franklin, no sé cómo se dirá en francés, de la calle Franklin, y que hace como unos ventanales que son como muy neoclásicos, pero claro, es que Francia ha sido también la cuna del neoclasicismo, ¿no? Y entonces también es como un pozo de racionalidad lo que queda ahí. Bueno, donde la estructura es de hormigón, en lugar de ocultarse, es visible. Y es bonito el edificio. Y formas un edificio singular ahora mismo que cuando se va a París te lo llevan a visitar, ¿eh? Y forma parte de lo que es el diseño exterior. En 1906 hace un experimento todavía más radical y lo que hace es la construcción de un garaje que hoy día no existe. Hay muchísimos edificios suyos que ha hecho, por ejemplo, en Beirut, en Alejandría, todo eso no existe, lo tiraron. No es tan difícil, ¿no? A principios del siglo XX, que normalmente mejor lo hace en un terreno que no vale nada y después el centro de la ciudad se expande y eso pasó también con la Frank Lloyd Wright, hizo un hotel maravilloso en Tokio y también se lo tiraron. Bueno, en fin, este garaje he puesto una fotografía en la Rue de Pontieu, ahora está destruido, no existe. Y era muchísimo más osado, se hace también con hormigón armado y es como una estructura cúbica que está simplificada y que expresa el interior, se expresa con grandes ventanas y hay una falta de decoración que se asemeja. Él ya va a anunciar lo que va a venir de la modernidad, pero también va a anunciar el estilo internacional que es antes de la modernidad. Bueno, su edificio más famoso es el Teatro de los Campos Elíseos, que he puesto muchísimas cosas de él. La verdad es que es muy bonito, que es el primer
Art Deco, el primer edificio Art Deco que hay en Francia, en París, perdón, y que está proyectado por un arquitecto modernista que es Henry van de Velde, que está siguiendo, digamos, esa estela. Henry van de Velde, os tengo que hablar de él, pero ya os he hablado de él, que es el que antes de Gropius tiene montada una escuela de arte. Cuando se hace la Bauhaus de Weimar, está Henry van de Velde, lo que pasa que es la Primera Guerra Mundial y como es belga le toca irse a su país porque entonces en ese momento ya es considerado enemigo. Él está también en la Werkbund, es un elemento muy interesante este Henry van de Velde y merece que un día hable de él porque os va a sorprender muchísimo. Bueno, y va dejando un rastro por donde pasa muy interesante, muy puntero, muy avanzado, muy original, etcétera. Bueno, la fachada es sencilla y está decorada únicamente con un bajo relieve escultórico totalmente, y ahí él contrata a determinados artistas de la época, que es de Antoine Bourdelle, y después la esquina también del edificio es lisa y redondeada, anticipándose al estilo que le he preguntado a mi amiga Lola de Miami qué significaba streamline, y dice que significa sencillo, sencillo. Y aquí, streamline modern, 30 años, realmente lo que se está anticipando es a la modernidad que va a venir 30 años después. Gracias al uso de pilares de hormigón, el vestíbulo interior y el propio teatro son muy amplios y abiertos, sin columnas, como he dicho antes, porque, por ejemplo, el progreso en el siglo V se la haga Sofía, que digamos, las tangentes hace que sea una arquitectura muy limpia, sin columnas, que cuando están aquí haciendo románico, ellos están construyendo, bueno, pues ese avance, que esos soportes, lo que hacen, digamos, es que no esté todo lleno de columnas. Con el tiempo la arquitectura reticular ha conseguido más cosas. Bueno, la decoración interior realmente tiene obras de los artistas, como he dicho, modernistas de la época. La cúpula es de Maurice Denis. Es muy normal que se hagan este tipo de cosas. Las pinturas son de Edouard Vuillard y Jacqueline Marval, y el telón de fondo es de Javier Roussel. Eso suena catalán. El telón de fondo. Bueno, en sus trabajos, realmente su trabajo siguiente utiliza el hormigón de manera muy imaginativa para lograr las funciones de su edificio, que están preservando la armonía, la simetría y las proporciones clásicas. Es todo lo que ha hecho. No ha hecho tampoco, más que nada para mí lo más interesante es Les Havres, como os he dicho. Todos los proyectos que tiene son interesantes. No hay ninguno que sea un mal proyecto, como le pasa a todos los genios. Pero claro, este arquitecto lo compara con un Norman Foster o que se queda, casi ni trabajó. La verdad es que no tenía un despacho con la barbaridad de gente que tiene Norman Foster, que tiene 1000 personas, muchos de ellos abogados, ingenieros, arquitectos, madre mía, diseñadores, artistas. Yo digo, madre mía, si eso es un ejército lo que tiene ahí. Y bueno, él mantiene la firma y me imagino que tendrá asociados. Bueno, sus principales obras incluyen el edificio del Consejo Económico, como he dicho antes, y ahora os voy a contar que también hace como un proyecto que es nuclear, y ahí salen las primeras, en fin, este hombre hace de todo, porque también muere a principios de los 50, entonces yo pienso que pilla toda la modernidad de principios del siglo, porque él empieza a trabajar realmente en 1902, 1903, bueno, hace como ¿cómo se llama? Un edificio que es, no sé qué, social, el Consejo Económico, Social y Ambiental de Francia, que realmente iba a ser el Museo de Obras Públicas de la Exposición de París en 1937. Bueno, y después está el Mobiliario Nacional, que os he dicho antes, que es el taller de muebles del Gobierno Nacional de París, que es donde se dedica a la restauración, etcétera. Bueno, también crea edificios industriales innovadores, como en Casablanca, pero bueno, ese edificio tampoco existe, en Beirut tampoco existe, porque ya sabéis que era un protectorado, la zona esta, ¿cómo se llama? Sí, el Líbano, un protectorado francés, creo, sí. Y en 1915, bueno, en 1925 hace la Torre Perret, que es muy famosa, que es la primera torre que se hace de hormigón para la Exposición Internacional de Energía Hidroeléctrica y Turismo en Grenoble. Eso se hace en 1925. Después, para demostrar su orden del hormigón. Después, entre 1922 y 23, que tengo que ver las fechas porque no me las sé, está la iglesia de Notre Dame de Raincy, que he puesto montones de fotografías porque además la hace en hormigón armado y encima hace unas vidrieras que son una preciosidad. Y está muy moderna, porque digo yo, esto parece brutalista, no sé, la iglesia.
y parece de otra época, 50 años después, bueno, o quizás más. Y entonces las columnas interiores las deja sin decorar y las bóvedas de hormigón del techo se convierten en elementos decorativos más destacados. Después, en 1929, experimenta de nuevo con formas de hormigón para lograr una mejor acústica, hace un teatro, los conciertos de la Escuela Normal de Música de París. Yo todo esto lo he traducido, porque mirad, todos son l'école, no sé qué, de la musique normale, y como no sé francés, pues digo, al castellano que vamos. En 1952 completa la construcción del Centro de Investigación Nuclear, este es el que quería yo contaros, y en el suburbio parisino de Les Sons, y describe este campo como un pequeño Versalles, sí, hombre, lo mismo, todo lo mismo para la investigación nuclear. Realmente la mayoría de los primeros reactores que se hacen allí en Francia, los reactores no convencionales, se fabrican allí. No sé, en un centro tan urbano y tan así, no sé. Y se construyen ahí dentro. Y bueno, sus otros grandes proyectos son de posguerra como he dicho antes, supone la reconstrucción del centro del puerto de Les Sabres, que es casi totalmente destruido, casi no, es totalmente destruido, porque deja 80.000 personas en las rues del Percebe. Y bueno, su primer plan es rechazado, pero realmente por ser demasiado ambicioso, pero le siguieron ese plan mismo que lo modificó y siguió siendo ambicioso, pero súper interesante. Yo creo que todavía más interesante. Bueno, también participa en la reconstrucción de la posguerra del puerto de Marsella y de Amiens. He puesto fotografías de todo esto y he puesto vídeos. Entre 1951 y 1958, él muere en el 52. Su última gran obra es la iglesia de San José, que la terminan su ayudante, San José de Abres. Y bueno, que tiene destacada una torre que es como si fuera un faro de 107 metros de altura. Cada vez que hace una iglesia le daba por hacer unas torres gigantescas. Es visible desde el mar. Y bueno, que os he dicho antes, que entre los muchos arquitectos jóvenes que tiene, trabaja para él Le Corbusier, de 1908 a 1910. Y Corbusier habla del Perret siempre con muchísimo cariño porque es el primero con el que trabaja y es su maestro, el Jean Generet. Y bueno, espero que os haya gustado. Se me ha olvidado contaros que este señor de 1940 enseña en la Escuela de Bellas Artes y que es muy laureado, que le dan la medalla del oro real y no sé qué. Pero creo que sobra ya, creo que tenéis una idea de quién es Auguste Perret y qué es lo que ha significado en la construcción de las ciudades modernas y en la reconstrucción también de la guerra. Espero que os haya gustado. Mañana volveré seguramente con Egipto. Hasta mañana.